Muy buenas noches a todos. Hoy voy a hablar del derecho laboral. Mi nombre es Miguel Idígoras, soy el director académico, director general del Instituto de Información en Derecho Guatemalteco. Primero hay que hablar de los antecedentes del derecho laboral. El derecho laboral industrial, el derecho obrero, el derecho de las fábricas, el derecho de las clases asalariadas y no asalariadas y el derecho al trabajador. Esos son los antecedentes del derecho laboral. Pero es muy importante tocarlo porque es el inicio de esta rama del derecho, que es una rama del derecho público, es un área del derecho público, la cual regula relaciones entre el patrono y el trabajador y también regula las relaciones colectivas, o sea, entre sindicatos patronales y sindicatos de trabajadores, y las relaciones entre el patrono y el obrero, se podría decir, eh, dentro de la relación de una fábrica o empresa. Muchas gracias a todos por seguir el canal de YouTube de IFDG. La estructura del código de trabajo. El código de trabajo tiene 431 artículos, 3 disposiciones finales, 18 títulos que contienen capítulos, secciones, artículos, párrafos, literales, numerales y oraciones. El código de trabajo es el único código con el cual podemos rezar, porque es el único que contiene oraciones, diría un catedrático de Derecho al Trabajo que tuve yo por ahí, que se llama Luis Fernández Molina. Que mis palabras no le ofendan porque eh, él decía que con el código de trabajo podíamos rezar. Gracias, Wicho, por tus conocimientos. Este es un pequeño aporte. El contenido del derecho laboral. El contenido del derecho laboral se divide en dos. El contenido material se refiere a la materia o ciencia, que en este caso es el derecho laboral. Y el contenido procesal se refiere a los recursos que se llevan dentro del litigio entre un patrono y entre un trabajador. Así que esto quiere decir que el derecho procesal, hay derecho procesal individual, hay derecho procesal colectivo, hay derecho procesal de la seguridad social, porque regulan los recursos que tiene el trabajador o el patrono para defenderse uno del otro. Obviamente el derecho laboral tiene principios. El indubio pro operario. El indubio pro operario quiere decir que es que la parte débil de la relación es el trabajador y la parte fuerte es el patrono. Como les decía, el derecho del trabajo se divide en derecho individual del trabajo, derecho colectivo del trabajo, derecho administrativo del trabajo y derecho a la previsión social o a la seguridad social. Esas son las formas en que se divide el derecho del trabajo. Así que muchas gracias por estar acá, por ser parte de este video. El derecho individual de trabajo
se refiere a la relación entre un patrono y un trabajador. El derecho colectivo se refiere a relaciones colectivas entre trabajadores y patronos. Hay sindicatos de patronos y hay sindicatos de trabajadores que chocan para luchar por la dignificación uno del otro, y el otro para que haya una equidad entre ambas partes. El derecho administrativo del trabajo es el área administrativa del derecho laboral, la que se regula en Guatemala a través de la Inspección General del Trabajo. La Inspección General del Trabajo es una entidad del Ministerio de Trabajo que es la fase administrativa dentro del proceso del trabajo. La previsión social o el derecho es el derecho que tienen los trabajadores que han trabajado en relación de dependencia, que son parte, que tienen esa relación de dependencia entre un patrono y un trabajador. Y esa es la previsión social. Sujetos del derecho del trabajo son el patrono del trabajador. Puede ser sindicato de patronos, sindicato de trabajadores y trabajadoras. Esos son los sujetos del derecho laboral o derecho al trabajo. El derecho se divide en derecho individual material, en derecho individual procesal, derecho a la seguridad social o a la previsión social. Así se divide el derecho al trabajo. Esta es una pequeña introducción al tema. Este video no es muy largo para poderlo subir más rápido a YouTube. Es un resumen a la conferencia o webinar que hice en Facebook Live los días lunes y algunos miércoles. Es un pequeño aporte académico el que se hace a través de estos videos. Gracias a todos por estar acá. El derecho laboral colectivo se divide en derecho colectivo material y derecho procesal colectivo. ¿Por qué? Porque regula las relaciones entre grupos, entre comités ad hoc. Comités ad hoc, grupos, sindicatos. Y el procesal regula los procesos que se dan entre los patronos y trabajadores para llegar a una conciliación, para llegar a un proceso que sea apegado a derecho. Eso es lo que busca el derecho laboral colectivo, que sea un proceso apegado a derecho. El derecho administrativo del trabajo, también hay derecho administrativo material, procesal y la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque aquí hay tres. Porque el material es el derecho sustantivo dentro de la administración pública. Lo que les venía hablando del derecho administrativo, de la dependencia de la Inspección General del Trabajo. El derecho procesal, ahí entran los recursos que los conoce un juez de trabajo y previsión social. Y el juez es designado por la Corte Suprema de Justicia. El juez es designado por la Corte Suprema de Justicia. El derecho a la seguridad social. El derecho a la seguridad social, para obtener los beneficios de la seguridad social, el contribuyente debió de haber
cubierto sus cuotas laborales y el patrono las patronales para poder optar a los beneficios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El Código de Trabajo está estructurado de cierta manera que debe llevarse un orden para su lectura. El derecho individual de trabajo, el derecho material de trabajo. El derecho individual material inicia en el artículo 1, el artículo 7, el artículo 11, el artículo 8, el artículo 37, 61, 87, 81, 85, 88, 102 al 116, el 137 bis y las disposiciones finales. Esos son los artículos del derecho sustantivo o material. El régimen especial está regulado en el artículo 138 al 196 del Código de Trabajo. El derecho colectivo del trabajo está regulado en el Código de Trabajo también y regula las relaciones entre los sindicatos de patronos y los sindicatos de trabajadores. ¿Para qué? Para que lleguen acuerdos colectivos de trabajo o pactos colectivos, conocidos como pactos colectivos. El derecho administrativo del trabajo está regulado en el artículo 377, en el 413 y en el 425 al 428 del Código de Trabajo. El derecho del trabajo como derecho humano es lo que les venía diciendo. Todos los seres humanos tenemos derecho a trabajar para llevar el sustento a nuestra casa. Es un derecho humano que está consignado en la Organización Internacional del Trabajo, que defiende ese derecho humano para todos los seres humanos. Obviamente, eso es el deber ser del derecho. Obviamente hay desempleo, hay pobreza, hay muchas cosas que superan al derecho. Aquí estamos hablando de cuestiones académicas, no de las tristes realidades que hay en el mundo, porque no solo es Guatemala, por desgracia. La seguridad social, el derecho a la seguridad social es el derecho a las prestaciones que da el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en nuestro caso. Eso es el derecho. El derecho al trabajo, el derecho de trabajo, este término se refiere a la actividad en sí de derecho al trabajo. Y el derecho laboral hace referencia a la ciencia del derecho en particular, ya como ciencia de derecho. Entonces esa es la diferencia. No es lo mismo derecho al trabajo a derecho laboral. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el derecho laboral es a la ciencia del derecho. El derecho al trabajo es el derecho en sí a trabajar. Artículos relacionados con la Constitución Política de la República. El 101 al 117. El 43, 33, 69 y 77 de la Constitución Política de la República. El 118 en el segundo párrafo y el 119 en la literal A y F del mismo cuerpo normativo de la Constitución Política de la República. Esa es la base constitucional del derecho laboral o derecho al trabajo. Muchas gracias por su atención. Yo trato que estos videos no sean muy largos. Los que se quieran suscribir, pues suscríbanse por favor. Va a ser un gusto que sean parte del canal de IFDG.
Muchas gracias por su atención. Buenas noches.